4, 3, 2, 1. ¡Hola! ¡Estamos en vivo! Segundo episodio de la segunda temporada de las sesiones en cuarentena. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. Ustedes saben, yo creo que no estaban contando, pero contando el primer episodio de la primera temporada, hoy son ya 10 episodios, así que ¡fuerte el aplauso! ¿Tenemos aplauso ahí? Décimo ¡Fuerte el episodio. aplauso! Ahí está. Y como se darán cuenta, ha vuelto el maestro de los efectos especiales. Mejor dicho, el maestro siempre estuvo, pero ahora volvieron los efectos especiales que la semana pasada no estaban. A ver, tírate un efecto así especial. Bueno, espera. Todo silencio. ¿Especial bueno o malo? No sé. No. Para eso trajimos los efectos especiales. Bueno, tenemos una hora espectacular por delante. Tenemos el poderoso y dinámico tríptico de canción, juego, reflexión. En medio de eso vamos a ir comentando, vamos a ir conversando un poquito. Bueno, esperemos que estén todos bien, que estén todos sanos, cuidándose. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Una cosa que vamos a hacer es simplemente recordarles también los medios por los cuales ustedes nos pueden estar contactando. Pero antes de eso, No me voy. no te vayas. Vamos a presentar, como hacemos todos los sábados, al maravilloso equipo que tenemos. Ya lo presenté a él, al único, a Juan Pablo Lousararian Crachi, el maestro de los efectos especiales. Un efecto especial. Que no se hace el aplauso para él mismo, pero bueno, se ha olvidado de cómo se hace. Pero tiene un nuevo perfil. Tenés que acercarte a las cámaras y mostrar tu sonrisa. A ver, para. No, me veo feo, La semana pasada le faltaban como 2 dientes, ahora le faltan como 6 dientes más o menos. Mejor. Claro, ahí está. Bueno, tenemos acá de este costado a las cantantes maravillosas, a Rocío y a Julieta. En las redes sociales y en nuestra salud mental, la psicóloga Dulce Crachi. Y lo que quedaba y sobraba por ahí, yo, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí te vamos a recordar los medios. Ahora sí me voy a mi función. Sí, vaya para allá. Ahora sí te vamos a recordar los medios por los cuales nos podés estar contactando. Podés contactarte a nuestro número de WhatsApp, que es el más 549 351 247 9504. 351-247-9504, ese es nuestro WhatsApp. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar por Comunidad BCBA, Comunidad B corta C B larga A. Y por supuesto, como siempre, en nuestro canal de YouTube, que es BCBA Espacio TV. Todos juntos. BCBA Espacio TV. Aclaramos lo del espacio porque algunos no nos encuentran porque nos buscan como BCBA TV todos juntos. Y tienes que agregarle un espacio ahí entre el BCBA y el TV. Sí, pero en algunos, como que algunos pones T y ahí te aparecen como, te aparece BCBA TV o algo así. Sí, porque ahí como que te memoriza las páginas que visitaste antes. Bueno, muy bien. Empezamos entonces por el primer punto de esta noche, que es una canción hermosa que las chicas han preparado, así que esperemos que les guste. Esta canción se llama Oceans, y es Oceans, no océanos, porque lo vamos a cantar en inglés, ¿ok? Ok. Bueno, ¿are you ready? Alright. Vamos. Ocean steam.
les gusta esta canción? ¿Por qué le eligieron esta canción? Yo la elegí. ¿Por qué le Yo la elegiste canté esta últimamente. canción? Porque es muy profunda. Es como que. Como el justamente, océano. Como el océano. Claro, por eso. Y porque como que habla de que No, ya está. el océano es muy profundo y cuando te encuentras en esos lugares como muy de En esas situaciones. tormenta. Claro. Bueno, muy lindo, muy bien. Sigan eligiendo canciones que me encantan. Muy bien, señoritas. Bueno, llegamos al segundo punto, a la segunda parte de este programa que tiene que ver con juegos. Juegos. ¿Le gustó el juego de la semana pasada? Sí, pero para ese juego tengo que ser un detective. Bueno, ¿quién va a explicar el juego? ¿Vos lo explicás? Ya. A ver, ¿cómo se llama? El juego se llama Preguntas. Preguntonas. Preguntonas. Preguntas se llama el preguntonas. juego. Preguntas preguntonas. A ver, ¿y de qué se trata el juego? En este juego van a jugar las chicas. Eso. Ok. ¿Quién quiere ir primero? Yo. Bueno, Bien. Juli va primero. ¿Y en qué consiste el juego? A ver. El juego consiste como que tenés familias, tecnología Tenés o algo así. como 5 Sí. categorías. Sí, La primera entonces- categoría es Palabras. No, así, palabras. Mira la cámara, porque estás dando la espalda a la gente. Palabras. Palabras. La segunda tenés- categoría es Familia. la tercera. Tercera. Cultura. La cuarta. Entretenimiento. Y la última. Ciencias y tecnología. Bien, entonces son 5 categorías. Y tenés... Palabras, y tenés- ahora las vamos a repetir. Palabras, familia, cultura, entretenimiento, ciencia y tecnología. Dale. Y tenés como números así, como 100, 200, 300, 400 y 500. Ajá. Uno tiene que elegir uno y como que le va a tocar una pregunta y ellos tienen que adivinar cómo es. ¿Y si elijo 500, es una pregunta más difícil que una de 100? Creo que sí. Muy bien, ¿crees No sé. bien? Y gana más, Y gana más plata. plata. Yo después le firmo un vale, un bono. Bueno, ok, listo. Aviso yo. ¿Están listos para jugar? Sí. Vamos. Familia por 500. Ah, se va derecho a la más difícil de familia. A ver. Familia por 500. Ok. ¿Cómo puedo llamar a los papás de mi esposo? ¿Tenés fácil. esposo vos? No. Ah, bueno, es la pregunta. Suegros. A ver. ver, la respuesta correcta es... Dale. Suegros, muy bien. Fuerte el aplauso. Bien, ¿cómo hacemos? Sigue preguntando Juli. ¿Yo? ¿Y por qué ganaste? Ah, ok. Ah, bueno, no, dale, alternamos. Vamos. Esto es televisión en vivo. Vamos modificando las reglas como se nos pinta. Vamos, Rosy. Entretenimiento por 100. Entretenimiento. Por Ah, no se la jugó mucho, Por ahí no se 100. tiene fe. A ver. ¿Qué personaje de Disney perdió su zapato de cristal? Cenicienta. A ver, la respuesta correcta es Cenicienta. Muy bien. El que junta más plata que digamos, gana. Yo le compro un chicle después. Dale. Vámonos, Juli. Familia 400. Familia por 400. Ok. Supone que cada uno- Ay, yo mi problema es que siempre que juego estas cosas elijo Ok. siempre entretenimiento. Para. Lo que ¿Cómo más sale. Pregunta. ¿Cómo debió llamar al Esposo. esposo de mi hija? ¿Cómo debo llamar al esposo de mi hija? A ver, sé. Juli. Julio. Perdón. Julio todo. Sí. Sé como cuando estás con tu... Si vos- Tiempo. Yo sé. Con tu... No, pará, no, primero tengo que el saber. esposo, si tuvieras una hija y estuviera casada, ¿cuál es la relación de parentesco con el Es esposo? como cuando, ponele, vos tenés un esposo, sé cómo le tengo que decir, pero no sé, es como otro hijo, cuñado. No, No, cuñado. equivocado. Yerno era la respuesta correcta.
Perdiste 8.000 puntos. No cuenta. Cuando perdés no te deja. Así Perdiste yo perdí. 400 No, puntos. claro, sí. Cuando perdés vos me tenés que comprar el chicle a mí. No es de perder. Bueno, pero no te ganaste los No pierde, no por pierde. eso. Bueno. Él tiene razón, Juanpi. Por eso. Juli tiene 500, Rosy tiene 100. Vamos con Rocío. ¿Cuáles eran? No veo. Entretenimiento. Palabra, familia, cultura. Cultura, 200. Cultura 200, ¿sabes? Qué valiente. ¡Ay, no! ¿Cuál es el primer libro fácil. de la Biblia? Yo sí, si lo sé puedo decir. No, no puede. No, yo no te dije el yerno. No lo sé. Yo lo sé. Dame algo para... Muy fácil. Nunca me los enseñaron. Es muy fácil. No, yo pensé que era. Nunca me los enseñaron. ¿Cómo que no? Bueno. A ver, Julieta. No, yo no. O sea, cuando ¿Cuál es el primer, Bueno, pero no ¿cuál te- es el primer libro de Yo la no leo Biblia? en el índice. Génesis. El Génesis. Bueno. ¿De qué trata palabras? Perdiste 45.000 puntos. ¿De qué trata palabras? Quedé re mal. Palabras son el significado de las palabras. ¿Qué quiere decir tal palabra? Palabras 100%. Palabras por 100, a ver. Ok. ¿Qué es el cutis? ¿Qué es el Bueno, hay un furcio. Es algo ¿Qué es de el las cutis? uñas. ¿Qué es el cutis? Es algo de las uñas. A ver. El cuidado de... a la piel de la Es cara. la piel de la cara. El cuidado Bueno, del... hacemos- Vamos a ver si mejoramos, che. ¿Hacemos, Bueno. ¿Hacemos dos más cada una? Sí. Como No, para no. ver si mejoramos la Hay que puntería. sumar. Si mejoramos, Hay que sí. sumar Bueno, más puntos. yo quiero... ¿Cuáles eran? ¿De vuelta? Palabra, familia, cultura. ¿Cómo palabras? El significado de las palabras. cosas, lo acabo de decir. Ciencia y tecnología. No, yo voy a ir con entretenimiento de vuelta por 300. Entretenimiento por Ok, 3. por 300. mucho. Por 300. Bueno, pero... Ok. ¿Qué animal es la mascota de Jasmine en Y Aladín. Aladdin? Un tigre. A ver. Bueno, bien, aplauso. Con entretenimiento me parece que vamos bien. La parte de cultura por ahí está medio floja. Bueno, yo... entretenimiento 400. 400, ok. Ahí vamos. Ok. ¿Qué personaje se hizo famoso gracias a su frase que hay de nuevo viejo? ¿No te acordás? No, Juli, no puedo creer. ¿Qué hay de nuevo? Claro, yo decía cultura, yo me senté ¿Qué es de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo viejo? El Bugs Bunny. A ver. Muy bien. Sí, bueno, era fácil, me asustaste. Es que bueno, entendí que hay nuevo de viejo. Última. Ronda. Rocío. Juéguensela por algo más difícil, che. Bueno. Yo quiero hacer No, entretenimiento. el último, sigamos. ¿Y por 500 entretenimiento? No, pero ya le hizo esa. Ah, No. No. Entretenimiento por 500, ¿no? Igual no. Voy a hacer... Ciencia y tecnología. Palabra, familia, cultura, entretenimiento, ciencia y tecnología. Vamos. Quiero por 100 palabras, porque no sé bien cómo se Ya lo llama. Pues ya le hicimos esa. Ah, por 200. Palabras por 200. A ver. ¿Qué es Oh. una autobiografía? ¿Qué es una Es autobiografía? la biografía, una que... cuando uno mismo escribe la historia de su vida. En vez de biografía, escribir la historia de la vida de otra persona. Autobiografía, escribir la vida de tu... A ver. tu propia Muy bien. La historia de vida de alguien escrita por la misma persona. Se la damos por válida. Muy bien. ¿Cómo Bueno. estamos? ¿Ya terminamos? Y ¿O yo tenemos? digo- 900. Último. Vamos. No, uno más. ¿Qué trata ciencia y tecnología? Bueno, ¿les damos una más? Una A más. cada una. Dale, una más ¿Qué a cada trata una. ciencias y tecnología? Trata de ciencia y de tecnología. No, dale. Hay que ver. Dale. No sé. Elegí una, de ciencia y tecnología. No, soy malentendido. Dale, pero tiene que ser rápido. Ciencia y tecnología por 200. Ciencia y tecnología por 200. Por 200. ¿Qué sé yo? ¿Quién es el señor de la foto? Yo sé. Yo no. Ay, Juli, dale. ¿Vos sabés? Sí, ¿lo puedo Yo sé decir? quién es. ¿Lo puedo decir? A ver, decilo. ¿Quién inventó Google o algo así? Sí, claro, no. Más o menos. Entonces, Por ahí yo va. sé. El que
de Apple. Bien, Steve Jobs. Sí, pero no sabes el nombre. Ah, no, yo tampoco sabía el nombre. Steve Jobs es el cofundador de Apple Fundador, no importa. y es el fundador de Disney Pixar. ¿En serio? ¿En serio? No. Bueno, la última de Rosy. ¿Qué tiene que ver eso con ciencia? Mucho. ¿Ya hice entretenimiento por 400? Sí. Yo lo hice. Y perdón. ¿Cuáles nos faltan de entretenimiento? A ver. No, que Parece- hagas las me palabras. parece que por 300. Sí, No, 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 las palabras. Falta por 200. Bueno, por 200 500. Y entretenimiento. falta por 500. Falta Ok, por... 500 y 200 está. 200. No se juega, ¿eh? No se Ya juega. gané. Ok. Arroz con leche. Me quiero casar con una señorita. De San Nicolás. Con esta no. No, no es así. Bueno, muy bien, era fácil. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Gané yo con 11.000 pesos. Bueno, sí, está bien. Después te compro un No, dale, me compré un pelito. chupetín. Bueno, damos los totales. Ah, tenemos totales. Sí, Vamos con los tenemos totales. premios también. A ver. Premios. Bueno, Rocío se lleva 800 puntos. Bien. 800 puntos. No, mirá, déjame que me Y ponga. Julieta se lleva Espera, nuestra. Dale. 1100. y Julieta se lleva 900 puntos. La ganadora. Por eso, ella 800. 900 Ay, es más Juli, que qué 800. Ganadora de Dame todo, dame entonces. todo. Dame todo. Me acuerdo cuando gané eso. Bueno, muy bien, ya estamos. Dame mis ¿Y los trofeos? Cuidado el Sí, micrófono. dame uno. Ya entendimos que ganaste. Ya entendimos. Pero son míos. Dame el otro. Como una escena de Disney Channel. ¿Cuántos trofeos? Basta. Te falta uno. No, mentira. No, eso no entra a la cabeza. Yo tengo No, la- Bueno, ya está. Muy ganadoras. Listo. Miren la cantidad de trofeos de Juli y la cantidad de trofeos de... Igual yo soy feliz con mi medalla, que es mía. Bueno, espero que les haya gustado el juego. Seguramente estuvieron participando desde sus hogares. Yo quería empezar, y con esto llegamos a la tercera parte del programa de esta noche, que es la reflexión. Como hacemos todos los sábados en la noche, llegamos a la reflexión. Obviamente que el juego tiene que ver con la reflexión. La reflexión de hoy se llama Preguntas Difíciles. ¿Cómo se llama? Preguntas difíciles. ¿Cómo se llama la reflexión de hoy? Preguntas difíciles. Bueno, las preguntas que hicimos recién no eran tan difíciles. No era nada. No era nada difícil. Bueno, puedes sentarte, y quería empezar la reflexión, además de empezar con un juego, recordando un sketch de Lelutier. ¿Ustedes se acuerdan de Lelutier? No, ¿No se acuerdan de no sé Lelutier? qué es eso. Tengo mucho trabajo que hacer con ustedes todavía. Ya, hacelo. Bueno, Lelutier. Había un sketch por ahí que era del año 87. Obviamente yo era un niño en esa época, pero años más tarde me tocó ver ese sketch recreado por ahí por el año 95, que se llamaba El Sendero de Warren Sánchez. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos vieron el Sendero de Warren Sánchez? Warren Sánchez era como un gurú espiritual, una especie de pastor o televangelista supuestamente, que el tipo estaba preso en Miami. Estaba preso en Miami y el sketch tiene que ver con que hacen una especie de reunión o servicio y están anunciando que pronto lo van a liberar a Warren Sánchez y se ponen a leer versículos del libro de Warren Sánchez tiene todas las respuestas. Y por ahí Marcos Munstock, que no me va a salir a hacerlo como él, decía, bueno, que usted puede adquirir este libro en el hall de la entrada y a toda costa queriendo vender cosas. Y me acuerdo que cuando lee este supuesto versículo, Marcos decía, versículo Lix. Y todos se reían ahí, haciendo una risa. Y todos se miraban y no entendían el versículo Lix y dice, es que está en números romanos, dice. Ah. Y después lee el versículo 25.
Versículo 25. Y el versículo 25 del libro de Warren Sánchez tiene todas las respuestas. Decía: habiéndosele presentado un pobre hombre presa de la confusión, y habiéndole preguntado a Warren: hermano, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Warren respondióle diciendo: el sentido de la vida te lo diré en 3 palabras. Yo qué sé, decía. Y claro, todos abrían los ojos. ¿Cómo el gurú va a responder? Yo qué sé. Yo qué sé. Entonces se empieza a poner nervioso el que estaba leyendo el versículo y dice: ¿qué nos quiso decir Warren con esto? Analicemos la frase. La palabra yo, ego, pareciera indicar ego, egolatría, egoísmo, soberbia. Lo que pasa es que aquí Warren lo utiliza por oposición, para indicarnos justamente lo contrario, o sea, humildad. Y ahí está como queriendo arreglar la respuesta que había dado Warren Sánchez en el versículo. O sea, que está bien claro, seguía diciendo, que cuando Warren dice aquí yo, está diciendo humildad. Pero Warren dice algo más. Warren dice yo que sé. O sea, yo que sí sé. En resumen, hermano, Warren conoce el sentido de la vida, pero por humildad no lo quiere decir. ¿Nada? Nada, no, nada. La imitación de la voz. Estoy seguro que toda la gente del otro lado se está matando de risa. Bueno. Y con esto voy a decirte que esta reflexión de hoy tiene todo el potencial de meterme en muchos aprietos. Es como si me estuviera metiendo entre las patas de los caballos. Me estoy metiendo en problemas mal. Porque se trata de uno de esos temas difíciles que uno ruega que nunca surjan en una conversación. Porque en realidad estos temas, por lo general, no llegan a sacarse conclusiones claras. Es como cuando uno se presenta al salón de clases para dar un examen y ruega que el profe no les pregunte nada relacionado con esos temas que quedaron medio flojos durante la etapa del estudio. Y el estudiante como que quiere lucirse sí con aquellas cosas que tiene bien claras, pero dice... Y después te dan todo lo que no sabes. Que no me pregunte esto, que no me pregunte esto, que no me pregunte esto. Bueno, no sé por qué, pero esta noche vamos a meternos con uno de esos temas que uno no le gusta que le pregunten. Y que son justamente, tiene que ver con esto de las preguntas difíciles. En el sketch de Lelutier, que de nuevo es genial, cada vez que lo veo me despanso de la risa, vemos de nuevo a los seguidores de Warren Sánchez tratando de hacer quedar bien a Warren Sánchez, buscando explicaciones para lo inexplicable. O sea, no había muchas otras formas de dónde sacar explicaciones para la respuesta de yo qué sé. Pero de alguna forma el tipo agarró, maquilló y se las arregló como para dar vuelta a la situación y dejar bien a su gurú. Y esto nos pasa mucho también a los que profesamos alguna fe. Nosotros somos cristianos, nosotros seguimos mucho a Jesús, leemos la Biblia. Y yo no me sé el primer libro de la Biblia. No te sabes. Bueno, parece que nos vamos a pasar el resto del fin de semana estudiando los libros de la Biblia. Pero bueno, a los que somos cristianos por ahí nos pasa mucho que nos sentimos así como en la obligación de defender nuestra fe. Y hay versículos de la Biblia que en realidad cuando uno estudia la Biblia, el estudio de la Biblia muchas veces requiere ser cuidadosos con el contexto, a ver qué quiso decir el autor en la época en la que le escribió. Tiene mucho que ver la traducción que se está leyendo y por supuesto una revelación mayor del significado. Pero muchas veces por ahí los cristianos nos encontramos masajeando el significado de un versículo para dar con una explicación que venda el producto. A veces más que cristianos y compartir la fe, qué sé yo, es como que estamos queriendo vender un producto y queremos meter a toda costa y forzar una explicación de un versículo. ¿Por qué? Porque ese versículo toca con algún tema que es bien difícil. O sea que cuando llegan las preguntas inevitables, cuando alguien me pregunta, pero este versículo, mira lo que dice, no me suena, no me parece, etcétera, etcétera, buscamos como salir jugando con explicaciones increíbles para dejar
bien parada o bien representada la religión y por supuesto a nosotros mismos también. Y lo que fue el génesis de esta reflexión, lo que de alguna manera nos lleva a hablar de este tema de las preguntas difíciles o incómodas, fue que justamente esta semana yo estaba leyendo el Salmo 91, los versículos 1, 2 y 3. Fíjate lo que dicen estos versículos. Dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor, decía el salmista en este caso, que no se sabía si fue David o Moisés, se cree que fue Moisés en este caso. Decía el autor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Y más adelante viene el versículo que fue el que desató todo esto que estamos hablando hoy, que sigue diciendo: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. ¡Wow! Esto como que me hizo ruido. Me hizo ruido y como que de alguna manera me puse a cuestionar esto, ¿no es cierto? Me hice Qué bueno que te lo cuestionaste. Bueno, gracias. Como que me hizo ruido este último versículo y digo, bueno, si soy honesto tengo que cuestionarme esto. ¿Cómo que me va a salvar de toda trampa y de toda, ¿cómo era que decía? De toda peste mortal o de toda enfermedad mortal. Si yo mismo hace poco me tocó vivir la partida de amigos, de seres queridos, que ciertamente cumplían como este requisito de estar al amparo del Todopoderoso. Este es un salmo precioso, es uno de los más conocidos de la vida, pero muchas veces, como te digo, también lo usamos para fines errados. Muchas veces se referencia a este salmo explicando que si hacemos de Dios lo primero en nuestra vida, aseguramos que nunca vamos a enfermarnos o que nunca vamos a caer en trampas enemigas. Sin embargo, y aquí viene la pregunta difícil que yo me hice esta semana, ¿por qué, por ejemplo, si seguimos la línea bíblica, el relato bíblico, si seguimos haciendo referencia a la misma Biblia, por qué el apóstol Pablo, por ejemplo, sufrió prisiones, sufrió latigazos durante su caminar con Dios? ¿Por qué Job? Hay un libro en la Biblia que se llama Job, que dice que Dios tenía el concepto de Job de que era intachable y lleno de integridad. ¿Por qué el libro de Job nos cuenta entonces que Job perdió a todos sus seres queridos en tragedias, perdió todas sus posesiones? ¿Sí? En los VeggieTales lo aprendí. ¿Qué te pareció? Pobrecito, toda la vida fue... ¿Lo tragaste así nomás? ¿Dijiste, listo, qué linda historia? No. ¿O fue difícil? Fue como... ¿Puedo decir algo? Nunca conocí a nadie que haya pasado por peores cosas. Vos ganaste el concurso, así que puedes decir lo que quieras. Te cambio el chicle por que hables. Que todo lo malo que pasa es para resaltar algo bueno que te va a pasar después. Ajá. Eso. Bueno, esa es tu forma de verlo. Y es muy lindo. Se ve que la de Juanpi también. Es muy lindo que lo veas así. Pero, a ver, sigo. ¿Por qué el mismo Jesús tuvo que sufrir todo lo que sufrió? Bueno, a veces es como que te preguntas... O sea, perdón, relacionando con esto que leíamos al principio, que pareciera que hay una incongruencia, porque decía, el que habita al abrigo del Todopoderoso va a morar bajo su sombra, y sigue diciendo que será libre de toda peste mortal, Claro, nunca va a caer porque- en una trampa enemiga. ¿Por qué si yo tengo fe y creo... Y claro, ¿cómo se llama esto? Que Todo lo que hago lo hago por él. Y todo lo que hago lo hago por él, me pasan cosas malas. Si me gritan que no me va a pasar nada malo. Claro, pero pareciera que la Biblia se contradice en los primeros que leímos. Sí. Muchos amigos cristianos se están agarrando la cabeza mal en este momento diciendo, ¿cómo se metió en este tema? Sí. A ver, todas las personas que te mencioné, Pablo, Job, Jobcito, pobrecito. Jesús, el mismo David, Moisés, Abraham, todos estos personajes bíblicos, son personas que vivieron bajo el amparo del Altísimo, sin lugar a dudas. Sin embargo,
no estuvieron exentos de esas trampas mortales o de las enfermedades o de injusticias. En el caminar de todos ellos vemos miles de injusticias. La misma muerte de Jesús es una de las injusticias más grandes que están registradas en la historia. A nosotros mismos, sin ahora saliéndonos del relato bíblico, pero ponete vos en el centro de la escena, a nosotros mismos se nos atraviesa constantemente preguntas de esta naturaleza, preguntas difíciles, como la que le hizo el seguidor a Warren. ¿Cuál es el significado de la vida? No hay una forma simple de responder eso. Pero además hay otro tipo de preguntas que, mira, te tiro algunas nada más como para que te identifiques. Nos preguntamos muchas veces por qué los corruptos se salen con la suya, ¿sí? ¿Por qué gente que no sé, debería estar sufriendo las consecuencias de su mal accionar, la pasan bomba, mientras otros que son diligentes, están bajo el amparo del Altísimo, o si no te va esto de la religión, no te va esto de seguir a Dios o lo que sea, pero gente que es recta, que tiene una moral intachable, etcétera, etcétera, ellos las pagan todas. ¿Por qué miles de inocentes mueren todos los días? Para mí no hay mayor injusticia que gente, claro, sí. que un niño muera, por ejemplo, que tiene toda su vida por delante. Muy doloroso eso. Yo lo siento como una injusticia. Sí, yo también. ¿Cuándo cambiará este mundo? Uno dice, no, este mundo se va al abismo, está cada vez peor. No son preguntas fáciles de digerir. Y hay un sentimiento de injusticia que de alguna manera nos embarga, ¿no es cierto? Las respuestas y explicaciones a este tipo de preguntas parecen totalmente equívocas y generan divisiones. Yo no sé. Sí. No sé la respuesta, de hecho, porque... Yo creo que sí. También todos siempre lo esquivan. NC, no sabe, no contesta. No tengo idea por qué es así. Así que creo que lo veo muy reflexivo, Juanpi. ¿Qué opina? ¿Qué opina? No sé si la cámara no lo ve. ¿Qué opina usted? Arre. Voy a apoyar acá mis piecitos. ¡Levántate! Está más callado de lo normal. Se ve que este tema también medio como que lo pone medio blue. Bueno, ahora, una cosa que a mí sí me interesa, y de nuevo fue muy difícil meditar y pensar cuál iba a ser la reflexión de esta noche. Pero una cosa que a mí me interesa o me parece interesante cuando ahondaba un poquito en esto es ver cómo las personas tratamos de resolver este tipo de situaciones o injusticias. En general, lo que yo noto es que buscamos simplificar o reducir el problema. Como buscar atajos. Sí, por ejemplo, pero es como que el problema es tan grande que buscamos reducirlo a un tamaño que entre en nuestro razonamiento, en nuestra forma de pensar. ¿Cómo lo reducís? Simplificándolo, por ejemplo. ¿Y cómo lo simplificás? No entiendo. No entiendo. Bueno, ahora te lo explico. ¿Pero cómo hacerlo más fácil? Y bueno, no sé, tratamos de buscar una explicación que de alguna manera nos cierre. Aunque en realidad la situación no cierra. Pero mira, por ejemplo, yo, al menos en lo que pude meditar, yo veo que hay como un grupo de personas que reaccionan ante las injusticias o ante estas cosas difíciles con temor, con miedo. Es como que sienten la amenaza y el temor de que sus preguntas no encuentren respuestas claras, o al menos respuestas que no sean agradables para ellos, ¿no es cierto? Que no sean las respuestas que están esperando. Y esto carcome sus huesos. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo me identifico con el partido político A. ¿Okay? Perdón que me meta en política, pero es como que veo muchas injusticias ahí, ¿no? En ese contexto. Una persona, por ejemplo, dice, yo soy del partido político A, pero mejor no hablo de política cuando tengo la oportunidad o en un grupo o sale el tema. No hablo de eso, porque ¿qué pasaría si después de todo ese camino o ese partido político no resulta ser lo que creo? Me daría mucho miedo, sería muy doloroso. vergüenza después.
me daría vergüenza, sería hasta doloroso que darme cuenta que estuve equivocado. Entonces eso me da miedo. Entonces como que cuando estás en la compu y empezás a apretar la tecla ESC, la tecla escape, huyo de esa situación. Porque me da miedo averiguar qué es lo que hay si destapo la olla. O me da miedo que el problema sea tan profundo que me dé cuenta que estoy recién rascando la superficie del tema. Es como, de nuevo vuelvo al estudiante, como el estudiante que arrastra por año materias, ¿sí? Que no va no se presenta a rendir examen, porque una y otra vez en su cabeza se pasa el video de él fallando en la exposición de la defensa de su examen. Te da miedo de saber la verdad o lo que puede llegar a pasar, entonces ni siquiera pensás o te... Claro. Te olvidas de la cosa. Claro. En vez de intentarlo, ya frenas. Es como que me da la sensación también que este grupo de personas ha perdido un poco intencionalmente la capacidad de hacerse preguntas honestas y preguntas desafiantes. De nuevo, me pasó con el versículo. Si yo soy honesto, no puedo decir que nunca voy a estar libre o exento de enfermedades mortales o cosas así. Si soy honesto, tengo que cuestionar eso. Tengo que cuestionarlo de alguna forma. Pero bueno, la gente que tiene temor o que tiene miedo no entra en esa discusión, no le hace doble clic a ese punto porque tiene miedo de que lo que haya del otro lado de la puerta no sea agradable para él o le rompa todos sus esquemas. Ojo, que tampoco estoy hablando de ser esas personas que ponen todo en duda, que cuestionan todo, etcétera, etcétera, pero sí me refiero a que es algo tremendamente valioso tener la capacidad de someter a prueba el terreno sobre el cual creemos que estamos firmes. O sea, si yo estoy parado acá, tengo que preguntarme, pero esto, abajo de estos mosaicos, ¿habrá un buen cimiento? ¿O esto dentro de unos años se va a hundir? No sé si me explico. ¿Qué te explicas? Sí me explico, muy bien. Aplausos porque me expliqué. Aplausos. Perdone, pero hay una falla, mire. Oh, dejaron de funcionar. O capaz están funcionando, pero nosotros no las escuchamos. Vení, Juan Pablo, vení. Relájate un poco entonces. Olvidémonos de los efectos de esta noche. Relájate, disfruta el viaje. Podés comentar lo que quieras. Gracias. Vos tenés permiso porque fuiste el presentador del juego y lo hiciste muy bien. Fuerte el aplauso para Juan, el presentador. Esto es media hora de irnos durmiendo, pareciera. Bueno, por otro lado, y ahora pasamos a otro grupo. El primer grupo que identifico es aquellos que tienen miedo de ir testeando el terreno sobre el cual están pisando. El segundo es un grupo de personas que simplemente aceptan que las cosas son y siempre van a ser injustas, difíciles, feas, malas, desafiantes o lo que sea. Es como aquellos que dicen, y a veces yo también... Es como que te hace acordar cada distinta personalidad sobre cómo afrontar estas cosas. Tengo que cambiar la palabra cosas por otra. Y mal. Un sinónimo, porque digo cosas mucho. Con distintos personajes. Como que de cualquier película siempre hay uno que o afronta los problemas de esta manera o de esta otra manera. Y a veces en una misma persona confluyen varias formas de afrontar los problemas. A veces la forma difiere de una situación a otra también, pero bueno, estamos simplificando el tema de nuevo porque es complicado. Pero si lo clasificáramos, yo veo otro grupo de personas que siempre dicen, ok, esto va a ser siempre así, esto no va a cambiar. Y a veces yo también caigo un poco en esa dinámica, por ejemplo, de decir, la situación económica del país no va a cambiar nunca. Desde que tengo memoria, que esto siempre ha sido así y siempre va a ser de esta forma. O por ejemplo, esta enfermedad no tiene cura, ya no hay nada que hacer. Y a veces estamos enterrando a las personas antes de ver qué pasa, ¿no es cierto? O por ejemplo, este planeta se va a extinguir, no hay nada que podamos hacer para remediar esto. No, esto ya está. Y es como que este grupo de personas viven resignados, asumiendo que hay cuestiones que son batallas perdidas, incluso sin siquiera intentar pelear esas batallas, sin siquiera decir, le vamos a dar una oportunidad a esto, a ver qué pasa, ¿no es cierto? Y se resignan. Hay otro grupo de personas
que hace de cuenta que no pasa nada. Ante la injusticia, ante la pregunta difícil, ignora. No hace acuso de recibo de ninguna señal y se dedica básicamente a vivir una mentira. No solo se mantienen al margen de las injusticias, sino que también se vuelven insensibles, porque no se paran por un minuto a pensar que hay gente que está siendo víctima de esas injusticias y la está pasando mal. Y es como que lo que hacen es, directamente no hay pregunta, elimino la pregunta. Esta situación no existe. Hacen la, porque si elimino la pregunta, entonces no tengo nada que responder. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y hay otro grupo de personas, seguramente hay más, yo te cuento lo que se me ocurrieron, ¿no? Pero hay otro grupo de personas que la forma que tiene de procesar estas situaciones es echándole la culpa a otros, es acusando a los demás, es diciendo, esto pasa porque, y siempre tienen a alguien en la mira que es el responsable de todas las cosas malas que pasan. De nuevo, perdón, ahí los políticos son... Cuando alguien... hacen de esto un arte. Cuando alguien... Cuando hace algo malo, no lo quiere admitir porque se cree mejor que todos, le echa la culpa. No estoy hablando, no me refiero a vos. Le echa la culpa a otro, pero naturalmente, porque... Estamos viendo un ejemplo en vivo de acusación. Yo no hago eso. No, Rosy es la que hace eso siempre. Sí. ¿No es cierto? Yo Acabo de acusarlo. Lo hice a acepto propósito. todos mis errores. Acá ya estamos con Y nuevo aprendo de material. ellos. Bueno, Que no, soy fíjate, buena. de nuevo, en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 9, en los primeros 2 versículos de este capítulo, dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Ahí vino la pregunta difícil, esa pregunta incómoda, esa pregunta que bueno, algunos no se animan a hacer acá. Los discípulos se estaban cuestionando, ¿no? Pero ahí con un enfoque medio acusador, como el que estamos diciendo, porque terminan diciendo, o sea, empiezan diciendo, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? O sea, de alguna manera ellos estaban asumiendo que alguien tenía que tener la culpa de que esta persona había nacido ciega. Alguien era el culpable. O bien él era el culpable, o bien los padres. Y ya le pegué bastante a los políticos, ahora le voy a pegar un poco a la religión, porque la verdad que te confieso que la religión no me agrada. No nos gusta la religión, sí. Que, no sé si vieron la película, ¿cómo se llamaba? La que la nena se cayó dentro del tronco. Que ya estaba re mal y se cayó dentro del tronco horriblemente mal. No, ¿Los la- milagros del cielo? Los milagros del cielo. Bueno, esa fue una historia que pasó de verdad, pero algo que muestran en la película, o sea, resulta que la nena se enfermó, estaba muy enferma y no Ay, sé. mal. Ahora por por ejemplo. Y habían, en la iglesia habían unas personas, o sea, Unas mujeres pesadas, malas, y un feas. hombre que estaban así como, eran chusmas, que digamos, y van y le hablan a la mamá de la nena y le dicen, ¿vos creés que esto fue porque tu hija pecó o porque ustedes pecaron? Claro, le dice a ella, las viejas esas, le dicen a la madre, la actriz Jennifer Garner, una genia. Pasa Le mandamos un saludo a la Jennifer Garner. a la Jenny. Entonces van caminando las viejas y le dicen, perdón, el corazón no me cae. Sí, esto les puede servir. Les puedo observar. Van y le dicen a la mamá, ¿vos creés que le pasó? Porque tenía una enfermedad muy fea a la hija, como Sí. que Sí, ya lo dijimos. como que los órganos se le venían en la panza. Entonces le dicen, ¿crees que esto Fue porque tu te hija pasó pecó. porque tu hija pecó o porque vos y tu esposo hicieron algo malo? Bueno, fíjate, yo no la Porque vi. no fueron a la iglesia. Yo le no la vi dicen, a la peli, pero si vos decís que esto fue un caso real, seguramente real. esas viejas, perdón, Pero viejas nada, esas viejas. viejas estaban, como decíamos al principio, usando mal un versículo de la Biblia o agarrándose de un versículo de la Biblia para... Como que Dios lo hubiese para castigado culpar. porque no fueron a la Y iglesia. ahora le seguimos pegando a la religión, porque sí,
La religión siempre tiene sed de control. Busca dominar las cosas difíciles haciendo uso de la culpa. ¿Sí? Usa la culpa. Alguien tiene que tener la culpa. Pero por otro lado, así como buscamos culpar a otros, también está la gente que culpa a Dios de las cosas que pasan. Esto también es muy común. Acusan a Dios de las calamidades, y lo acusan de castigarnos cuando hay algún problema climático, cosas así. Si en este momento estuviera pusiendo el esperen. O también con la muerte de algún ser querido, como que te castiga. No se puede, no se puede. Claro, ya la gente asume que la culpa es de Dios. Dios se lo llevó, Dios lo mató, ¿entendés? Y Dios se cruzó de brazos y no hizo nada. Entonces también culpamos a Dios. Personalmente, esta es mi opinión personal, vos la podés compartir o no, pero en esta familia nosotros pensamos esto: culpar a Dios de que todo lo que pasa malo acá es contradictorio con lo que pasó con Jesús. O sea, en Jesús Dios se hizo hombre, y justamente Dios se hizo hombre, se encarnó, vino a este morir mundo. por nosotros. Pero vino para combatir las injusticias, las enfermedades, vino a luchar contra todo lo que estaba mal. Fíjate, en 1 Juan 3:8 dice, ¿para qué vino Jesús? Dice, el Hijo de Dios, o sea Jesús, vino para destruir las obras del diablo. Más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice, después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué Dios se encarnaría para luchar contra todo lo que estaba mal si Él después va a permitir que pasen... si Él va a mandarnos las calamidades, las enfermedades y todas esas cosas? Para darme oportunidad. Decisiones. Preguntas difíciles. Yo creo que eso no tiene sentido, porque Jesús vino a deshacer, a destruir, a presentar pelea, a combatir todas las cosas que están mal, todas las injusticias, todas las enfermedades, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que Jesús se puso como modelo y le enseñó a los discípulos cómo hacer lo mismo. Y muchos que caen en lo que se llama el cesacionismo piensan, listo, esto murió ahí con los apóstoles. Pero después de los apóstoles se sumaron 70 personas más. Los evangelios hablan de 70 personas más que se les enseñó y se los envió de 2 en 2 a hacer esto mismo que te estoy diciendo. Echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos. A veces esto de los demonios literalmente son demonios, pero otras veces toman forma de enfermedades psiquiátricas y cosas así. Jesús andaba sanando, los discípulos andaban combatiendo este tipo de situaciones. Luego se sumaron 70 personas más. Y finalmente, esta misma noche, en este momento, esta invitación te cae en tus manos y cae en mis manos también. Nosotros somos una extensión de todo lo que pasó ahí y somos como llamados a integrar este grupo, ¿sí? Que lo que se hace es extender lo que se llama el reino de Dios en oposición a todas aquellas cosas que son injustas, que son malas, etcétera, etcétera. Ahora, realmente no tenemos respuestas a por qué pasan cosas tan injustas, por qué pasan situaciones a gente buena, por ejemplo, por qué tocan a gente buena vivir estas cosas. Probablemente nunca sepamos bien por qué, pero esto no debe nunca desenfocarnos y sacarnos de camino, descarrilarnos. Esto nunca debe cancelar nuestra búsqueda. Eso sí sería una verdadera injusticia y eso sí sería una verdadera tragedia. Puede que nunca vivamos en un mundo libre de todas aquellas cosas que hoy sabemos que lo están destruyendo. Pero eso de ninguna manera puede ni va a determinar que dejemos de seguir los pasos de Jesús, quien vino para destruir las obras del diablo, como decía el versículo. Te tiro algunos ejemplos más de la Biblia, donde dice, hablamos de Moisés, que fue considerado por el pueblo judío uno de los más grandes profetas y su gran libertador. Luego de haberlos liberado de la opresión que vivían en Egipto, emprendió un largo viaje hacia la tierra prometida de Canaán. La Biblia relata en el libro de Deuteronomio que Moisés no tuvo permiso de Dios para ver con sus propios ojos esta tierra prometida. Esa era la gran promesa, la gran esperanza que tenían
todo ese pueblo que anduvo vagando tantos años por el desierto. Sin embargo, Moisés no le fue permitido. Y aun cuando Moisés sabía que sus ojos no iban a alcanzar a ver esa promesa cumplida, Moisés siguió caminando, siguió buscando y mantuvo el rumbo en dirección a la tierra prometida. Moisés podría haber dicho, listo, sigan ustedes, ¿saben qué? Yo me quedo acá. Pero Moisés siguió, y no solo eso, preparó a la próxima generación para que pueda llegar a esa tierra prometida. Estuvieron 40, 70 años. Tuvieron 40 años dando vueltas al desierto. Moisés sabía que no iba a llegar a verlo, pero Moisés siguió. La injusticia verdadera, la verdadera tragedia hubiera sido que Moisés tirara la toalla. Otro de los grandes padres de la fe que habla la Biblia es Abraham. Abraham, en su vejez y sin un heredero legítimo. Quería tener un hijo. Porque tuvo un hijo con una de sus criadas, que no era un hijo legítimo, pero hijo de su esposa no tenía. Su esposa tenía montones de años, no estaba en posibilidad de quedar embarazada. Pero Moisés en su vejez... ¿Moisés? Abraham. Faltó el efecto. Abraham en su vejez recibe una promesa diciendo que iba a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Fíjate que esto... como los granitos de arena y las estrellas del cielo. También, fíjate, eso está en Génesis 15. Génesis 15, Génesis, 5. que yo no sabía. Génesis, Rocío. qué libro de la Biblia es ese? El primero. El primero, muy bien, Rocío. Dice que Dios lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Y dice que Abraham creyó a Dios, creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Cómo que le fue contado? Digamos que eso fue... Empezó a contar. No, le fue contado por justicia, como que Dios consideró a Abraham justo por haberle creído. Permiso, voy a acomodar el micrófono. Ahí está. ¿Cuánto lo acomodaste? Entonces, en su vejez, Abraham recibe esta promesa y de una descendencia. Y también no solo le fue prometido eso, le fue prometido una tierra donde establecerse, porque en ese momento no tenían un lugar propio. Ahora, resulta ser que la descendencia de Abraham tuvo que vivir oprimida, esclava durante 400 años en tierras extrañas. ¿Sí? Lo vimos cuando hablábamos de Moisés. Y varias generaciones después recién llegaron a tener su propia tierra, porque fueron echados. Y aunque Abraham no tuvo posibilidad de ver esto, Abraham no tuvo la posibilidad de ver la consumación completa de la promesa, la Biblia deja registro en lo que acabamos de leer de que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham siguió en este camino y siguió buscando lo que le fue prometido. ¿Me explico? Entonces, nuestra parte ante las injusticias que vivimos, ante estas preguntas difíciles, etcétera, etcétera, nuestra parte es creer. Creer es el mayor acto de justicia de todos. No hay injusticia que pueda contra este acto de justicia que es creer. Y llegamos ya ahora a la conclusión de esta reflexión. Y la conclusión es que, de nuevo, no vamos a tener respuesta a muchas cosas difíciles que nos tocan vivir. Pero creer, seguir caminando, seguir en la búsqueda, nos va a llevar a encontrar algo mucho mejor que esas respuestas que nos pasamos la vida buscando. Algo mucho más grande que todas esas respuestas juntas. Y eso más grande es tener una experiencia con Dios y llegar a conocerlo. Nunca es posible conocerlo de forma completa, pero en este caminar con Él, en este vivir con Él, en este mantener el rumbo, empezamos a conocer a Dios por experiencia y no ni siquiera por lo que dice la Biblia o por lo que dicen los demás. Empezamos a tener una historia propia con Él. Ya sea porque a medida que vamos caminando nos va transformando, nos va haciendo crecer, nos va haciendo madurar en nuestra búsqueda. No solo por eso, sino que también por el otro lado tenemos la posibilidad de ser parte de aquellos que seguimos los pasos de Jesús, ayudando y sirviendo a lo que nos rodean.
a mí me gusta rebelarme en contra de las injusticias. Muchas veces esta rebeldía adapta forma de marchas en las plazas, de juntarnos, levantar la voz, etcétera, etcétera. No te voy a decir que está bien o está mal. En algunas situaciones me parece bien, en otras me parece que no hace falta. Podemos hablar de eso todo lo que quieras. Pero no hay mayor acto de rebeldía ante esas injusticias que mantenerte fiel, creer, mantener el rumbo y por sobre todo hacer lo que Jesús hacía. Ponerte en esta campaña, hacer campaña en contra de las obras del diablo, como dice la Biblia, y ponerte a ayudar a alguien que lo necesita, darle una palabra de aliento a alguien que está desanimado. A veces no hay mucho que podés decir, pero simplemente con estar. A veces podés ayudar con algún bien material, con alguna comida, no lo sé. Eso forma parte de tu camino y de tu propósito, como hablábamos la semana pasada, y la invitación queda extendida para que te sumes a hacer esto. Y eso fue la reflexión de la noche. Espero que les haya gustado. Casi me duermo. Casi te duermes, perdón, la próxima vez no voy a ser tan aburrido. No, sí. ¿No fue aburrido? No, fue aburrido, solo que es muy largo. Es muy largo y estás muy cansado. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Esperamos que esta reflexión te haya llegado hasta la médula, como el nombre de esta parte del programa. Si esto te sirvió o si te parece que le puede servir a alguien, te invitamos por favor a que lo compartas, compartirlo en tus redes sociales. De nuevo te voy a recordar los contactos. Nuestro número de WhatsApp, que no lo teníamos la temporada anterior, es más 549-351-247-9504, es el 9351-247-9504. De nuevo, nuestras redes sociales en Instagram y Facebook es @comunidad B corta C B larga A, comunidad BCBA. Y por supuesto nuestro canal de YouTube, BCBA Espacio TV. Podés ver todos los episodios. Con el espacio. Podés ver todos los episodios de la primera temporada. Allí también tenés las reflexiones de la primera temporada. Y mis manualidades. Las manualidades de Juli, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que no tenés ahí son los saluditos. No tengo ahí los saluditos. Es por eso que vamos directo a los saluditos. En vivo y en directo. Eso. Así que puede ser que hubo gente que lo vio y que no me pareció a mí, entonces no los podemos Sí, nombrar. desde ya les pedimos Claro. disculpas. Esto Gracias por es dinámico, es acompañarnos. rápido. Pero bueno, vamos a mandar, prepárense, besos, saludos. ¿Están preparados? Estamos preparados para los No saludos. tenemos musiquita ni sonidito, pero para los abus que están siempre presentes. Gracias, Abus. Para los bucolinis. Bucos. Diana. Bucos. Dianita. Jorgelina. Lore. Agustín. Vero. Santiago. Cache. Los Cache. Marcos de Chile. Y Claudia. Compadre. Saludos. Bueno, hay que terminar, yo diría de vuelta la canción, pero No, ustedes no, no no. quieren. No quieren las chicas la canción. Bueno, pero lo pueden volver a ver para poder Lo pueden volver a ver, por escuchar supuesto. la canción. En un ratito esto va a estar disponible para que lo compartan, para que lo tengan. Y luego también lo subimos a YouTube con calidad mejorada. Así que bueno, Besos. esperamos que la hayan pasado bien. Nosotros la pasamos bomba como siempre, lo redisfrutamos. Y nos vemos el próximo sábado. Un beso enorme a todos, cuídense. Bye. ¿Qué me pasa?